expositor. Él es fundador y presidente de la Fundación de Victimología de España, profesor y doctor honoris causa por diversas universidades de México, Estados Unidos y Venezuela, doctor calificado como sobresaliente cum laude, con mención de doctorado internacional otorgado por la Universidad de Murcia, reconocimiento extraordinario internacional al mérito en la investigación doctoral y docencia universitaria, grado Criminología, máster en Criminología y Ciencias de la Seguridad por la Universidad San Antonio de Murcia, director de la línea de investigación sobre salud mental, criminología y victimología, miembro y colaborador del Observatorio Iberoamericano para el seguimiento, difusión y promoción de la formación continua de los juristas y del Observatorio Iberoamericano de Transparencia, Justicia, Democracia y Derechos Humanos de la Asociación Juristas de Iberoamérica, director científico de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Guadalajara, profesor de Criminología y Victimología de la Universidad Católica San Antonio de Murcia en España, director del Máster Universitario en Victimología y su tratamiento integral con víctimas en riesgo de vulnerabilidad. Y con el tema Crímenes de odio, recibamos al doctor Emilio José García Mercader. ¿Se puede poner esto así? No, mejor lo llevo aquí, porque como tengo que volver para esto. Bueno, pues, ¿se oye bien? Buenas tardes a todos. No, buenos días. En primer lugar, quisiera darle las gracias de todo corazón a la universidad por la invitación que me ha hecho y que pueda participar un ratito con todos ustedes. Entonces, pues, se lo quiero agradecer. También a todas aquellas personas que han colaborado, a todos los colaboradores, y a todos los amigos que también tengo aquí en esta bonita ciudad de Guadalajara. Por lo tanto, estoy muy contento. Bueno, delitos de odio. La pregunta sería, ¿pero es que hay algún delito que no se cometa sin odio? Bueno, habría que hablar desde el punto de vista jurídico, criminológico bastante, victimológico. Hablamos de delitos de odio. Qué cosa más fea. Pudiendo hablar de otras cosas tan bonitas, pues me toca hablar un poquito de esto para intentar transmitirle la legalidad y transmitirle cómo se está trabajando el odio en diferentes sitios. Ustedes aquí en México todavía el delito de odio es algo con el que no está tipificado. Sé que se está trabajando ya activamente para que en su momento sí que pueda tener la tipificación y que alguna persona que reúna determinado perfil pueda ser investigado, detenido y pasar a disposición del sistema jurídico. Hablar de odio es difícil. Les comento. Cuando todos nos pensábamos que este siglo XXI iba a ser un poquito mejor, más evolucionado a nivel humano, cuando ya todos nos pensábamos que este siglo, dejando atrás todos los crímenes y asesinatos que se han cometido en nombre de tantas cosas, nos damos cuenta de que tenemos todavía vivimos una historia convulsa, en donde la violencia, el crimen, el dolor, la fracturación de las personas, la víctima, se convierte en algo totalmente normal. Nosotros ya hemos normalizado la violencia, ya hemos normalizado el dolor, ya hemos normalizado que en cualquier momento podamos hablar de algo que tenga relación con la destrucción de la persona. Bueno,
Pues así vamos viviendo. Sin embargo, hay algo que me llama la atención. A ustedes les pilla bastante lejos todavía, pero los que vivimos en Europa tenemos demasiado cerca, por ejemplo, el conflicto que hay actualmente entre Rusia y Ucrania. Bien, ya sabemos que se están matando. Los líderes se están mandando matar a otros ciudadanos, a otros jóvenes, pero sus hijos no van. Nos estamos dando cuenta de que se están cometiendo atropellos contra los derechos humanos, contra el derecho internacional humanitario, de una forma totalmente diaria, pero tampoco pasa nada. Pero hay un factor que ahora un poquito hablaré. Pero es que ahora surge otro problema entre árabes e israelitas, un problema que lleva ya desde hace años y años, en donde tan solo en un mes llevan más de 15.000 muertos, en donde se están matando y están haciendo auténticas barbaridades, tanto unos bandos como otros. Pero ¿en dónde? Es lo que a mí me llama la atención y es lo que me gusta estudiar, y es lo siguiente, porque todos los estados que están combatiendo, absolutamente todos, solamente hay que ver, hay que escuchar lo que dicen y hay que leer la prensa a diario, porque hay que leer la prensa para darse cuenta de las cosas y recortarla con tijeras y ponerlo en los ordenadores, en donde todos los que combaten dicen: dennos más armas. Para solucionar los conflictos necesitamos más armas. Todo esto sin meterme de lleno, sin hablar nada en absoluto de las otras 8 guerras, Yemen, Siria, etcétera, que ya llevan desde hace 8 años a través de todo el mundo, pero de las que no se habla, porque hay motivos por los que hay que hablar de una guerra a nivel geopolítico y geoestratégico, y hay motivos para no hablar de otras. Todo tiene una motivación, de olvidarse de una, hacer funcionar otra, etcétera. Pero lo que me llama la atención es que llega un combatiente y dice: es que había que matar hasta el último niño ruso para que no puedan combatir contra nosotros. ¿Perdón? O llegan los rusos y dicen: a Kiev vamos a demolerla con toda la fuerza y potencia militar que tengamos. ¿Para qué hablar de Israel? ¿Para qué hablar de Palestina? Etcétera. Son discursos de odio. Discursos de odio que no solamente trasladan a sus pueblos para que salgan a matarse, que no solamente trasladan a los combatientes, sino que nos trasladan a todos los demás para que vayamos en nuestra mente pensando quién pueden ser nuestros amigos y nuestros enemigos, a quién tenemos que odiar y a quién no, quiénes son nuestros aliados y quiénes no son nuestros aliados. Y nos van dando y mensajes de odio, 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 odio. Claro, los que nos dedicamos a todo esto, nos llama la atención que en ningún momento diga uno de los países, uno solo que diga: queremos la paz, queremos hablar de paz, queremos dialogar de paz, queremos sentarnos para hablar de paz. Brilla por su ausencia. Por lo tanto, ¿de qué ha valido la evolución del ser humano? ¿De qué ha valido tantos pactos de derechos humanos? ¿De qué ha valido tantas Naciones Unidas? ¿De qué ha valido tanta Unión Europea que está ahora mismo combatiendo y suministrando de armas también a uno de los combatientes? Luego intentaré al final el porqué, por mucha buena voluntad que haya, por mucha idea, estudios científicos, humanos, espirituales, de los que van todos abocados al fracaso
y seguiremos viendo, todos seremos testigos y se acordarán de mí, de que dentro de algunos años se seguirá las personas y los ciudadanos matándose los unos con los otros. Y siempre, por favor, investiguen ustedes como jóvenes juristas, investiguen el odio, investiguen los mensajes del odio, porque eso es mi mensaje, eso es lo que yo sí que quisiera decir en primer lugar. Porque hay algo muy importante, que detrás de cada mensaje nosotros nos estamos llevando algo que se denomina una impronta magnética. Esa impronta magnética es la que nos hace, dentro de nosotros mismos, posicionarnos con uno o con otro. Y luego incluso nosotros mismos somos los que decimos, queremos que hay que acabar con estas personas. Somos nosotros los que decimos, es que mi hijo tiene que salir a combatir por ideas, ideología, etc. Cuando ninguno de los estadistas realmente maneja lo que está pasando en el mundo, no de ahora, desde hace 60, 70 años y más. Pero tengo que volver un poquito, porque evidentemente he venido para hablarles del odio. ¿Yo puedo tener odio hacia una persona? Sí, claro que puedo tener. Claro que puedo tener. ¿Alguien de los que están aquí alguna vez han sentido odio en su vida? Que levanten la mano. Es decir, que nosotros hemos sentido odio en algún momento de nuestra vida. Vale. Ese odio, por ese sentimiento que nosotros tenemos, ¿se nos podría detener? ¿La policía les puede detener a ustedes por odio? No. Primero, porque no está tipificado en el Código Penal. Segundo, porque no es constitutivo de delito al no estar en el Código Penal, pero también hay algo muy importante, porque, damas y caballeros, el odio es un sentimiento y contra un sentimiento a nadie lo pueden meter en la cárcel. Nosotros podemos ser odiadores profesionales, podemos, sí, es cierto, lo hacemos, no podemos evitarlo. Nuestra educación, nuestra cultura, nuestra forma de educación nos ha ido llevando a que vayamos teniendo sentimientos equivocados dentro de nosotros mismos, pero no se nos puede detener por odiar. Bien, en España sí se puede detener por odiar. De hecho, luego igual saco alguna estadística para que sepamos más o menos la gente, las personas que han sido detenidas por odio. Habría que decir que quien lo comete, además de dañar a la víctima, aporta un plus delictivo. Es decir, que no se nos olvide nunca, y esto es muy importante, que cuando nos vamos dando cuenta de que se detiene a un malote, ¿verdad?, una persona equivocada, por cometer un delito o un delito de odio del que iré hablando poco a poco, lo que tenemos que tener en cuenta es que no solamente que él haya cometido un delito, sino que ha generado otra circunstancia. ¿Qué circunstancia ha generado como comisión del delito que acaba de hacer? Evidentemente, víctimas. Si hay delincuentes, lo que se generan son víctimas. Es decir, que detrás de cada persona que a través de un sentimiento que luego comete cumpliéndose unos determinados requisitos, lo que nos vamos encontrando son víctimas por todas partes. Habría que decir que también desde siempre, la humanidad es una humanidad fracasada. Somos una humanidad dolorida, rota y victimizada. Pero vamos sobreviviendo a través de los crímenes en México, Colombia, Latinoamérica, España con el terrorismo. Llevamos así desde siempre. Somos personas totalmente victimizadas, porque hay algo que se nos olvida, y es que víctimas, al final,
luego, cuando uno se pone a reflexionar, sabemos que víctimas somos todos. Víctimas somos todos. ¿De dónde viene esa victimización y esos delitos del odio? Solamente una pequeña circunstancia. Pero aquí cuando hablamos de un delito de odio, se hace con una intencionalidad. Dañar a una víctima, y ustedes me dirán, ¿pero qué tipo de víctima? Ahora lo veremos, o a qué grupo de víctimas. De lo que nos estamos dando cuenta de que queremos enviar un mensaje de amenaza directa a personas o colectivos que son diferentes a nosotros. Son totalmente diferentes, o nosotros los vemos como diferentes. Pero también no solamente es un mensaje que se le envía directamente a través de la agresión, del asesinato, del robo, de la extorsión, sino que es un mensaje claro para que su grupo de iguales sepa que deben de tener cuidado porque les puede suceder lo mismo. Estamos hablando de un mensaje velado a través de un mensaje directo, cruel, a través del asesinato y a través del crimen. Por lo tanto, yo empezaría así a hablar de que cuáles son las funciones. Tiene que haber unas funciones claras para que se cometan este tipo de delitos. Y nos dicen que en la medida que comunican un mensaje, aunque sea de odio, a una comunidad, vecindario o grupo. Es decir, de lo que se trata es de algo que se denomina estatus simbólico de la víctima. Si habláramos de terrorismo, el estatus simbólico de la víctima es matar o asesinar a personas que trabajan sobre todo con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España, lanzándole un mensaje al Estado. Aquí lo que se le está lanzando es un mensaje a un grupo de personas que de alguna manera no compartimos absolutamente nada con ellos. No importa mucho si la víctima se identifica a sí mismo como miembro de un particular grupo social. En su lugar, a ojos de los autores, simboliza un grupo socialmente despreciado. Pero aparte de la función simbólica, hay también una función instrumental, por cuanto afectan a las acciones tanto de los grupos de las víctimas como de los autores. Cuando un delito de odio ocurre, los miembros del grupo social de la víctima, que están al corriente, pues ¿qué es lo que hacen? Lo que se ha hecho toda la vida. Me cambio de casa, me cambio de ciudad, me cambio de país y voy huyendo para evitar lo que se denominan males mayores. En nuestro Código Penal, porque yo tengo que hablarle a ustedes de Código Penal, porque ustedes son juristas, lo van a ser pronto, nos dicen que vinculado al delito de odio se sitúa el discurso de odio. Es decir, cuidado con el discurso de odio. ¿Por qué? Porque para que se cometa un delito de odio, antes hemos tenido que escuchar un discurso de odio a nuestra mente, a nuestra educación, entre nuestro entorno. Hemos tenido en algún momento que escuchar un discurso de odio, que es lo que se escucha a diario en todas las televisiones del mundo. Entonces, hay ahora punible en nuestro Código Penal que posibilita su acometimiento en el artículo 510 relativo a la incitación directa o indirecta al odio, la discriminación, la violencia por las distintas formas de intolerancia recogidas en ese artículo. Es decir, que ya solamente porque una persona puede incitar al odio y atendiendo a este primer artículo, la persona puede ser detenida. La persona se le ponen los grilletes en la espalda y para comisaría. ¿Por qué? Porque hay que acabar con el discurso simbólico, porque hay que acabar en algún momento, con ese discurso en donde todo vale, Y señores, señoras, damas, caballeros, no todo vale ya en esta vida. Les voy a comentar una cosa. Anteriormente, en otras épocas, cuando una persona insultaba a otra, se las tenía que ver en un duelo.
ahí había que dar la cara. Ahí cuando alguien decía algo de tu madre, de tu padre, de tu mujer, de esto, de tu país, de tal, ahí había que dar la cara. Entre dos. Y nos vamos a duelo, florete, pistola, es igual, ya buscaríamos algo. Sin embargo, ahora podemos decir lo que queramos, en donde todo queda dentro de algo que se denomina impunidad global. Todo vale, yo puedo insultarte a ti, puedo decir de ti una barbaridad, puedo decir groserías, puedo hacer lo que quiera en nombre de la libertad de expresión, denominada libertad de expresión, si no me va a pasar nada, no pasa nada. Por lo tanto, entendemos, y hay legisladores que entienden que a todo esto hay que ponerle un freno. ¿Pero por qué hay que ponerle un freno? Un freno legislativo y a través de detenciones y a través de un código penal. Muy fácil. Porque los seres humanos, luego explicaré el porqué, no comprendemos cómo debe de ser el trato entre nosotros mismos en la relación más importante que tenemos. Los seres humanos tenemos una relación que es la más importante que tenemos, que es la relación con nosotros mismos. En segundo lugar, si somos conflictivos, generamos problemas a nuestro alrededor, familia, trabajo, vecindario, Estado, etcétera. Por lo tanto, tiene que llegar alguien que, como nosotros no tenemos la comprensión necesaria, ojalá pudiéramos decir, ponerle a una persona una inyección de comprensión, pero como eso no existe, entonces hay que poner a las personas que no comprenden, que no saben, que no entienden, vulgares, como decimos en España también, cavernícolas, hay que ponerle un freno para que de alguna manera no piensen primero que hay impunidad y en segundo lugar que pueden cometer cualquier tipo de acto delictivo. Es decir, que va directamente, de forma directa e indirecta, para tratar asuntos de odio. Bueno, hay el Comité Europeo del Consejo de Europa, nos dice, ya nos decía en el año 1997, quiero decirle que aunque pueda ser novedoso aquí, estamos hablando de algo que ya tiene muchos años, que ya se está trabajando desde hace muchos años. Es decir, se entenderá que abarca todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan, justifiquen el odio racial. Es decir, que a pesar de todos los años que hay, que se está trabajando, todavía existe un odio racial hacia unas personas y hacia otros. También hay que decir, o me gustaría decir, porque hay que ser lo más sincero que se pueda, de que los problemas de raza se van acabando, pero de alguna manera están naciendo otros, que son problemas de nacionalismo. Ese es el nuevo problema que está surgiendo y con el que se va a tener que trabajar próximamente. Odio racial, xenofobia, antisemitismo, intolerancia, agresión, nacionalismo, etnocentrismo, discriminación, hostilidad contra las minorías inmigrantes. En definitiva, podemos decir que las formas de intolerancia son muchas, pero ahora iré comentando el porqué. Nosotros, para llegar a odiar, no es que de pronto un día llegue y digamos, oye, que te odio. No, en nosotros no nace de pronto un odio. Necesitamos crearlo, necesitamos seguir un camino. Si habláramos de criminología, estaríamos hablando de lo que se conoce como el camino criminal, ius crimini. Si habláramos de víctima o de victimología, hablaríamos del camino de la víctima, el camino que recorre para convertirse en víctima. Pero para nosotros odiar necesitamos un recorrido y uno de ellos son los estereotipos. ¿Los estereotipos es odio? No, son solamente los prolegómenos.
Esta palabra se utiliza para referirse a generalizaciones o imágenes mentales simplificadas que recaen sobre los miembros de un grupo, cuando se asume que todos los individuos que lo componen tienen las mismas características. Y aquí ya vamos encontrando un poquito de algo de lo que yo quiero al final llegar. Es decir, que yo me meto y pienso, estamos hablando de efigies mentales que nos vamos haciendo cada uno, me imagino de qué manera, de qué forma es este grupo o este tipo de personas, pero que siempre tienen que ir con un vínculo común. Y de alguna manera no los odio, me muestro de momento de una manera indiferente, pero ya algo van haciendo dentro de mí. Algo van haciendo dentro de mí. Nos dicen que el estereotipo estaría formado por el conjunto de creencias sociales que se encuentran socialmente asociadas a una categoría grupal, la cual provocan los prejuicios y los justifican, teniendo en cuenta de que siempre se van a ir dando cuenta todos ustedes de que en un momento determinado, cuando nosotros nos hacemos un estereotipo de un grupo de personas, a continuación nos vamos a encontrar con las personas que lo van a justificar. ¿Por qué hay que justificar los estereotipos y más adelante el odio? Porque necesito intelectualmente transmitirle a una persona o a un grupo de personas de que tienen que ir a matar por algo. Tengo que convencerlos. Por lo tanto, tengo que intelectualmente justificar a través de estudios, a través de programas, para conseguir que la voluntad social, porque nos indica la voluntad social, para que socialmente podamos entender el por qué vamos contra tal grupo de personas. Nos dicen también que estos estereotipos actúan como una simplificación o deformación de la realidad. En ocasiones, estas ideas, creencias y generalizaciones sobre ciertos grupos no coinciden del todo con la realidad o son erróneas y, por tanto, nos hacen perder de vista las características individuales de las personas. Vamos a ver. Esto, a ver de qué manera se lo traslado a ustedes, porque me gustaría que lo entendieran. Teniendo en cuenta de que prácticamente todos vivimos a diario engañados, estamos viviendo una película, ¿no?, que se va desarrollando delante de nuestros ojos, y nos vamos dando también cuenta con total facilidad de que la realidad a lo mejor no es tal como a nosotros nos la han contado, nos la están contando, que lo que nos están transmitiendo a través de medios de comunicación, a través de 2.000, 4.000, 6.000 años de historia, no tiene por qué ser nada real de lo que ahora mismo nosotros tendríamos que estar comprendiendo. Nosotros no tendríamos que estar ahora mismo en este nivel de estar hablando de algo tan simple como un estereotipo. Por lo tanto, lo considero muy importante porque es en la mente donde se van formando las formas de entender la vida, de entender a las personas, etc. Por eso mismo, cuando las cosas no se acomodan a lo que realmente nos gusta, entramos en frustración. Las personas somos débiles, el ser humano es débil. Entramos en frustración y automáticamente en justificación y automáticamente a enfrentarnos a la otra persona. Y así lo llevamos haciendo y se está haciendo en la actualidad desde hace años. Y hay algo también muy importante. Hay algo muy importante que es que no solamente se ataca a un grupo de personas, no solamente se odia a un grupo de personas, sino que se ataca a personas. Se está atacando a Manolo, a Juani, se está atacando a Pepe, se está atacando que son personas que a nivel individual tienen valor por sí mismos. ¿Pero por qué? Pero no es porque lo diga yo, lo dice
una institución que evidentemente es mucho más lista que yo, que cada uno de nosotros estamos dotados de razón y de conciencia, Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, que tenemos una razón para discernir una cosa de otra y un corazón para saber de la misma manera, saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal? ¿O nos creemos saber lo que puede estar bien y lo que puede estar mal? Por lo tanto, yo les invito a reflexión y estudio de todos estos temas. También, no, lo voy a decir más adelante, creo. Si tuviéramos que empezar a hablar de diferentes temas, a mí algunas veces me da vergüenza, porque claro, me da vergüenza porque ¿cómo explico algo que se podía haber explicado hace 200 años? Es decir, que estamos hablando de genocidio, de violencia motivada por prejuicio, discriminación, actos prejuiciados, actitudes prejuiciadas, es decir, avance en la humanidad lo justo. Bueno, nos siguen diciendo que los prejuicios, como su mismo nombre dice, es un juicio a priori. Es decir, que yo ya estoy emitiendo un juicio sobre alguien. Ustedes, como juristas, tendrán que saber y tendrán que determinar qué tipo de juicio emitimos cuando se comete este tipo de delito. Actitud de hostilidad o desconfianza hacia una persona que pertenece a un grupo simplemente debido a su pertenencia a dicho grupo. Tener prejuicios no implica necesariamente discriminar a otros. Sin embargo, al predisponernos afectivamente hacia las demás personas, los prejuicios pueden llegar a convertirse en actitudes y comportamientos discriminatorios. Aquí nos dice que efectivamente los prejuicios están basados en estereotipos, de que la discriminación tiene 3 bandas muy importantes que son a nivel civil, a nivel social, a nivel administrativo. Y siempre los delitos de odio ya tienen los otros 3 más que evidentemente están castigados a nivel penal. Eso también es muy importante. Pero ¿qué es un delito de odio y discriminación? Vamos a empezar ya a meternos un poco más en el odio, como delito, ¿vale? Entonces, la Agencia Española de la Abogacía, lo primero que nos recomienda y lo primero que nos dice es que tengamos mucho cuidado cuando vamos a decirle a una persona que usted está cometiendo un delito de odio. ¿Por qué motivo? Porque el odio se está utilizando, siempre se ha utilizado, como una forma de ataque contra otra persona. Los partidos políticos, los grupos políticos utilizan el odio contra los unos contra los otros, diciendo, es que ustedes están utilizando el odio contra alguien. No, pero están utilizando verbalmente para luego motivarnos a los demás y a veces se habla con excesiva ligereza sobre el odio. Porque aquí estamos hablando de un determinado odio que es uno que le va a costar la detención y penas en prisión a una persona. Y nos va diciendo de que existe una polémica, ¿no? Porque se hace notoria la exigencia y hacer un esfuerzo en delimitar conceptualmente esta expresión. Es decir, la clave para evitar que un uso inadecuado o excesivo del término de como resultado la determinación de determinados derechos fundamentales. Es decir, a mí alguien me puede decir, oiga, es que tú, Emilio, tú eres una persona que comete delitos de odio. No, perdón, usted me tiene que respetar mis derechos fundamentales, mis libertades fundamentales, porque eso tiene que demostrarlo en un juzgado. Por otro lado, incluso la persona sabiendo que yo no cometo delito de odio, también me lo puede decir, como una forma de hacerme daño, como una forma de atacarme, como una forma a mí y evidentemente a todos ustedes. Por lo tanto, esto es una forma de introducción
al odio, que podría denominarse estructuralmente a través de un triángulo, una violencia directa. La violencia directa más clara es imposible. Insultos, vejaciones, golpes, es fácilmente visible. Es decir, aquí llega, alguien pone una denuncia por delito de odio y lo primero que se ve son, especialmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ven que sí, que exactamente esta persona ha sufrido unas determinadas agresiones. Eso es fácil entenderlo. Nos dicen que hay una violencia cultural también. Principios, normas, tradiciones, educación que justifica las violencias, como antes decía la senadora cuando hablaba anteriormente, la maté porque era mía, etc. Y hay también una violencia estructural de la que se nos olvida hablar en muchas ocasiones y que yo también les digo que investiguen más todavía, porque la violencia estructural son estructuras de la relación o del grupo u organización que ejerce la violencia. Estamos hablando por la jerarquía, quien dirige el trabajo, quien dirige los gobiernos, quien dirige la participación ciudadana, los partidos políticos. Es decir, que ya también están ejerciendo y ampliando También nos dicen que por su propia naturaleza los delitos de odio son actos delictivos, penalizados por la ley. Pero los sistemas de justicia penal deben de garantizar que el plus de daño causado por el prejuicio se refleje en la sentencia. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque imagínense ustedes, cuando hablamos ya estamos hablando de delitos de odio, de que una persona mata y asesina a otra. Bueno, que ha sido homicidio, ha sido un asesinato, lo tenemos claro todos. Ustedes como juristas ya saben lo que tienen que hacer. Sin embargo, si ha sido cometido por delito de odio, la sentencia va a ser bastante mayor. Homicidio por o como resultado de delito de odio, pero que además, forzosamente y por ley, tiene que estar y se tiene que aplicar y tiene que aparecer, sin duda alguna, en la sentencia judicial. Es decir, no vale que es que esta persona se tiene una sentencia de tal, por haber cometido un asesinato. No, pero ¿por qué ha cometido un asesinato? Que quede bien claro, por delito de odio. Más pena va a tener entonces, y iremos entendiendo poco a poco lo del delito de odio. Normas sobre agravamiento de la pena. Son circunstancias agravantes, circunstancias que permiten incrementar la pena de la infracción, de base cuando el móvil son los prejuicios. En el primer caso, el agravamiento se aplica a todos los delitos del Código Penal, mientras que las normas agravantes específicas solo pueden aplicarse a determinados delitos. Hay un profesor que ya intentó hacer una definición. Acuérdense ustedes que de todo lo que ustedes estudien, de todo aquello que investiguen, de todo aquello que ustedes hagan algo nuevo y novedoso, vayan poco a poco conceptuándolo, mejor dicho, ¿de acuerdo? Porque necesitamos los demás que se nos vaya diciendo también verbalmente para que vayamos entendiéndolo, las investigaciones y todo aquello que una persona o que un grupo de personas hacen en beneficio de algo. Decía Ibarra en el año 2011 de que no se sancione el sentimiento, el odio. Tampoco tiene nada que ver con el superado democráticamente el derecho penal del autor. Lo que se sancionan son esas conductas en tanto que el plus que suponen respecto a vulnerar dignidad y derechos fundamentales, daño hacia el grupo social o comunitario y el impacto social que generan. Ya nos están diciendo de que el delito de odio a nosotros, ¿de qué forma o de qué manera nos afectaría? Nos está diciendo de algo muy importante, de que se vulnera la dignidad de la persona,
Cuando hablamos de que se vulnera la dignidad de la persona, a continuación nos habla de derechos fundamentales. Cuando hablamos de derechos fundamentales hablamos normalmente de derechos humanos y que por lo tanto es una falta contra la dignidad de la persona, y sobre todo porque hay algo también muy importante por el que hay que acabar con este tipo de formas de comportamiento criminal, y es porque, damas y caballeros, todo esto tiene un impacto social que a todos nos afecta. Cuando vemos que se ha atacado a una persona por tener un determinado tipo de identidad, de pensamiento, de sentimiento, cuando vemos que lo han matado, que a un grupo han intentado asesinarlo, a nosotros nos genera un auténtico impacto social. Por lo tanto, a nosotros, ¿qué es lo que nos sucede? Que nos convertimos, sin haberlo pedido, sin haberlo solicitado en ningún momento, como víctimas por un lado, pero también somos víctimas indirectas, porque en el fondo víctimas somos todos, tanto de este tipo de delito como de otros. Por una parte, en que las víctimas de estos delitos son intencionalmente seleccionadas por motivos de intolerancia, por los que se causan daños físicos y emocionales, y también, como antes hemos dicho, para todo el colectivo. El elemento subjetivo del sujeto activo, ¿qué estamos diciendo? Comprende los elementos que proporcionan una aceptación personal a la realización de un hecho. Debajo de la existencia de un delito base, es decir, de un delito catalogado en el Código Penal, y que es independientemente la cualidad personal del sujeto pasivo, entidad o colectivo, objeto de trato discriminatorio, o el hecho de que el sujeto activo actúe erróneamente por casualidad. Nos vamos también con otro investigador nos vamos directamente al artículo del delito de amenazas a colectivos, y nos dice en su artículo 170 del Código Penal que sería: si las amenazas de un mal constituyere delito, fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas superiores en grado a las previstas. Vale. Ya sabemos entonces hacia quién va dirigido los ataques, hacia quién van dirigidos los ataques. Una vez que ya sabemos a quién se puede atacar, a quién se puede criminalizar, ya sabemos que cuando alguien pone una denuncia, ya sabemos a quién podemos detener: al que haya hecho algún delito contra un grupo étnico, cultural, religioso, colectivo, profesional y más todavía, que hay muchos, ¿no? Evidentemente, por no hablar tampoco de todos. Por lo tanto, díganme qué grupos más pueden existir, qué más grupos pueden ser, grupos a los que se les puede victimizar o que entren dentro de delitos de odio. Hay tantos. ¿Alguien quiere decir alguno? Bueno, lo diré yo ahora después. Hay otro artículo que va del 173 al 176 que dice: la acción desarrollará un acto claro e inequívoco del contenido vejatorio para el sujeto pasivo. Una vez más nos vamos dando cuenta de la unión que hay de que la vejación es un atentado contra la dignidad de la persona, contra el respeto a la persona, y la concurrencia de un padecimiento físico o psíquico, que el comportamiento sea degradante o humillante, con especial incidencia en el concepto de dignidad de la persona víctima. Después también estaríamos hablando de delitos de provocación al odio, la violencia, la discriminación, pero eso lo pueden leer ustedes más adelante. Indicadores del delito y discriminación. Para que nosotros vayamos sabiendo que se está cometiendo un delito de odio, tenemos que tener en cuenta varias variables.
son muchas. Yo solamente he puesto aquí y en la página siguiente muy poquitas. Pero, ¿de qué forma ustedes como profesional llegue una persona a su despacho profesional y digan, a mí me ha pasado y me ha sucedido esto? ¿De acuerdo? ¿Dónde van ustedes a encontrar que, oiga, pero usted se ha dado cuenta de que efectivamente han intentado asesinarle, pero que ha sido con ocasión de odio y que está tipificado en el Código Penal? Tendrán que explicárselo, evidentemente, en dónde está la figura. Y nos dicen, en primer lugar, la percepción de la víctima. Es decir, que yo, si me ha pasado a mí, como víctima, mi percepción es de que se me ha faltado a mi dignidad, de que puedo haber sufrido golpes a nivel físico, amenazas, y que puedo tener algunos problemas a través del shock traumático que me he llevado, puedo tener luego problemas a nivel psicológico y emocional. Por lo tanto, yo me percibo como víctima y así se lo transmito al profesional. Pero tengo que ser víctima por pertenecer a algún grupo minoritario de los que he hablado anteriormente, étnicos, raciales, religiosos, orientación sexual, discriminación y odio por asociación. Y también hay algo muy importante, que por favor eso, al final diré la única forma que yo, después de tantos años de trabajo, he llegado a discernir para evitarlo, y son las expresiones o comentarios racistas, xenófobos, homófobos, o cualquier otro comentario vejatorio contra cualquier persona o colectivo. ¿Cómo la policía o cualquiera de nosotros sabemos quién nos ha atacado? Porque normalmente, al igual que nosotros, podemos pertenecer a algún grupo étnico, religioso, etcétera. El delincuente, el que ejerce el daño, también pertenece normalmente a otro tipo de colectivo. También ya está dentro de determinados colectivos desde donde se genera ese odio para atacar al otro, al diferente, al que no es igual. Pues nos lo vamos viendo a nivel físico, muy fácil. Tatuajes, vestuario, estética del autor de los hechos, la propaganda que saca determinado tipo de banderas. Nos vamos dando cuenta de que son pancartas de carácter extremista o radical. Por supuesto, desde un punto de vista policial, si ha tenido antecedentes policiales, a partir ya de ahí lo vamos teniendo más fácil para entender al malo. Que el incidente haya ocurrido en algún lugar de culto, en algún sitio en donde se venera determinado tipo de religiosidad, etcétera. La relación del sospechoso con grupos o asociaciones caracterizadas por su odio, animadversión u hostilidad contra colectivos. Bien. Algo que nos llama la atención también cuando hablamos de delitos de odio es la aparente gratuidad de los actos violentos, sin otro motivo manifiesto. Este factor debe de ser considerado como un indicio muy poderoso. Es decir, que a mí me cae mal o al malote le cae mal una persona, pero realmente no hay un motivo detrás. Realmente no hay un motivo detrás porque no conoce a la persona, simplemente se deja influenciar, solamente se deja influenciar para cometer el delito por sus prejuicios, por todo ese tipo de comentarios y de cómo la mente a través de los años le ha sido siendo reeducada de una forma totalmente negativa. Enemistad histórica entre los miembros del grupo de la víctima y del presunto culpable, la conducta del infractor. Los infractores de delitos de odio frecuentemente suelen mostrar sus prejuicios antes, durante y después de la comisión del incidente. Que el incidente haya ocurrido, lo hemos hablado antes, y la relación del sospechoso. En la actualidad, forma de detectar con facilidad dónde están los delitos de odio.
Ustedes los conocen prácticamente mejor que yo, evidentemente. ¿Dónde se esconden los delitos de odio? ¿Detrás de qué o de quién, no? Bueno, en primer lugar, el espacio público. Es decir, si nosotros, que somos seres sociales, no individuales, si somos seres sociales y estamos rodeados continuamente de familia, de amistades, etcétera, es ahí donde se puede percibir todo tipo de lenguaje que ataca directamente a otros. La pregunta es que cuando nos reunimos con los demás, cuando nos reunimos con otras personas, es que no sabemos hablar de algo que sea diferente, que sea el atacar a los demás. ¿Qué tipo de violencia estamos generando nosotros, dentro de nosotros mismos, en la que no nos han educado normalmente, para que tengamos que tener esta violencia verbal que viene de la mente, que viene de nuestras formas erróneas de pensamiento y de comportamiento? Evidentemente también a través de Internet. Anteriormente, en la otra conferencia, han visto insultos, vejaciones, más de 12.000 que le habían dado al anterior ponente. Yo, amenazas de muerte, llevo más de 50.000. Pero eso es otro tema. Quiero decir, la utilización de las redes, en donde de forma impune se habla de todo tipo y contra todo tipo de grupo. Por lo tanto, ahí es donde, por lo menos en España, en donde hay una gran mayoría de detenciones. Pero es que hay algo también, para que vean que estos no son delitos solamente que no son delitos solamente que nosotros, porque ya podemos ser más adultos, lo hemos estado viendo poco a poco. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, en la Jefatura Superior de Policía de Murcia, donde yo vivo, el delito que más se comete actualmente, y es el motivo de mayor preocupación de la policía, son los delitos cometidos en Internet y los delitos de odio cometidos en Internet? Pero es que no tiene la policía nada más que hacer que dedicarse a este tema, pero es que realmente este es el problema número uno. ¿Y quién lo está haciendo? ¿Quién está cometiendo este tipo de delitos contra tantas personas que pueden ser o no diferentes? Porque de nosotros ya lo sabemos, los adultos, pero los jóvenes, ¿por qué motivo? Sin que nadie les haya enseñado a odiar, o si no ustedes me dicen, no, oiga, mira, no es que a mí un día me encontré en mi vida con un odiador profesional y me enseñó a odiar. Y sin embargo, en incidencia de comisión de todo tipo de delitos a través de la red. Por lo tanto, nos vamos dando cuenta que hasta los más jóvenes que están viendo y escuchando a través de la socialización que hacen, que tienen comportamientos negativos como los adultos, perdón, estamos hablando yo de mis hijos y ustedes de sus futuros hijos. Estamos hablando de algo real, estamos hablando de algo que podemos tocar, no es una película ni nada aleatoria. Por lo tanto, tenemos que poner un freno y de esa manera evitar detenciones más adelante entre jóvenes, como se está haciendo, al igual que con los adultos. También por otro lado, tenemos que pensar y reflexionar de que efectivamente todos, porque así yo lo he hecho también, yo he hecho lo que ustedes están haciendo ahora, son muy afortunados, también se lo digo. Se están preparando, se están formando, están siendo personas que están investigando, están reflexionando, etcétera, etcétera. Lo tienen muy mal en los futuros años, ya se lo adelanto, pero eso no significa que le esté dando que sea negativo. No, soy simplemente realista a través de determinadas investigaciones que vamos haciendo. Y precisamente muchos de ellos por comisión y por problemas de temas de odio.
Nos damos cuenta también de que decía un gran político, de que las guerras las comienzan los periódicos. Siempre lo decía, no lo recuerdo ahora porque son tantas lecturas las que llevo, pero que las guerras las comienzan los periódicos. Los políticos se influyen, pero quien controlan los medios de comunicación a nivel mundial son entidades corporativas. Y como tantas personas y entidades corporativas, sabemos que desde hace cientos de años tienen un precio. Tienen un precio. Pero para que antes vaya un país a entrar en conflicto con otro país, eso no es que ahora mismo me voy a poner a luchar. Oye, mira que te envío un tanque para allá y te voy a enviar unas cuantas bombas a través de un bombardeo aéreo. Señores, eso no existe. Pero es que nunca ha sido así. Que no nos engañen más de lo que nos engañan a diario. ¿Pero de qué estoy hablando? De que se necesita mover socialmente los pensamientos de ustedes para que incluso ustedes mismos justifiquen que tengan que ir los hijos de unas personas a enfrentarse en combate. Porque los medios de comunicación necesitan, evidentemente, decir lo que hay que decir para que yo entienda y diga, si es que había que matarlos a todos. Si es que esta gente había que bombardearlos, como dicen los israelíes, como dicen los palestinos, como dicen los rusos, como dicen los chechenos, como dicen... Pero para eso yo necesito una justificación, yo no puedo decirme. Y entonces, a través de esa manipulación, vamos entendiendo el que muchas personas puedan ir a cualquier frente de combate. Nos damos cuenta también que efectivamente, más o menos de estadística, medios de comunicación un 4,8%, las comunicaciones, telefonía un 13%, redes sociales un 25%, internet 45%, otros un 10%. Es decir, más o menos ya vamos sabiendo este tipo de delitos de dónde van naciendo y desde dónde se van cometiendo. ¿De qué forma se está castigando ahora mismo? Aunque la palabra castigo es que también me rechina los dientes, ¿no? La palabra castigo, pero así lo dicen. ¿Dónde se regula el delito de odio? Pues en el artículo 510, 1 CP, el tipo básico del delito de odio castiga con una prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses a los siguientes sujetos. Aquellos que públicamente, yo lo que le estoy hablando de todo esto es que esto va a llegar aquí, a ustedes les va a llegar aquí a México antes o después. Y que vayan pensando también, les invito a que reflexionen y estudien y valoren si de todo lo que yo les estoy comentando aquí, ¿eso ustedes lo van viendo o no lo van viendo? ¿Eso ustedes lo van percibiendo entre sus grupos de amigos, de amistad, etcétera? ¿Ustedes todo esto lo van detectando? Por lo tanto, aquellos que públicamente fomentan, promueven, incitan directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación, violencia. Quienes producen, elaboran, poseen con la finalidad de distribuir, facilitar a terceras personas el acceso, distribuyen, difunden o venden escritos o cualquier otra materia de soporte. En último lugar, quienes públicamente niegan, trivializan gravemente o enaltecen los delitos de genocidio, delitos de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado o enaltecen a sus autores. Pero ¿qué tipo atenuado tendríamos del delito de odio? De alguna manera tenemos que tener un delito atenuado. Artículo 510.2 castiga con pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses a aquellos que lesionan la dignidad de la persona. Vamos a ver una cosa. Aquellos que lesionan la dignidad de la persona,
¿De qué forma ustedes piensan que se ataca la dignidad de una persona? Futuros juristas. Es decir, una forma atenuada es que se lesione la dignidad de una persona. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué dignidad estamos hablando? Que alguien diga algún comentario, diga algo. Adelante. Perdón. Por ejemplo, lo que estamos hablando, otra cosa es la valoración moral, que también aquí se va a tocar. ¿Quieren ustedes que yo ataque a su dignidad? ¿Quieren que le ataque a su dignidad? Para ver cómo reacciona y ver ustedes cómo reaccionan. Es que es tan fácil. Pero ustedes son muy importantes y muy válidos. Pero ya se van poniendo alerta percepción, ¿no? Yo ya voy viendo que están alerta percepción. A ver qué nos va a decir el pájaro este, el sujeto este, ¿verdad? Bien. La dignidad, damas y caballeros, es cualquier ataque a lo más íntimo y profundo de nuestro ser. Aquello que puede hacer y que hace sentirnos o que nos atacan porque quieren de alguna manera anularnos como personas y como seres humanos. Vale, te acabo de atacar a tu dignidad y tú me dices, vale, me ha atacado a mi dignidad. Y usted va a decir, ¿y eso cómo se valora? ¿Y de qué manera yo le puedo meter a usted en una prisión, o yo le puedo meter a usted una multa, o yo le puedo meter a usted cualquier tema? A través de algo que se denomina los daños morales, que también ustedes en el futuro tendrán que dedicarse a valorarlos. No solamente los daños, cuando hablamos de delito de odio, no solamente tendrán que valorar los daños médicos, psicológicos, sino que también, y aparte como un plus de delito de odio, habrá que hacer una valoración moral. Y ustedes tendrán que exigirle a las personas con las que estén trabajando, tendrán que pedirle que jurídicamente tengan acceso a la reparación moral y económica del delito que se haya cometido contra ellos. Los que producen, elaboran, poseen con la finalidad de distribuir, facilitan a terceras personas el acceso, distribuyen, difunden, lo hemos visto anteriormente, quienes enaltecen o justifican por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que se cometen contra un grupo. Bueno, cualificación de la gravedad. Nos dicen, antes quiero decirles una cosa para que vayamos entendiendo de la cualificación de la gravedad de cualquier tema. Si mañana cualquiera de ustedes, como jurista, tiene que defender a una víctima, tendrá que valorar si ha perdido una pierna, si ha perdido un brazo, si ha perdido cualquier otra extremidad, explosión, bomba, de lo que sea. Ustedes tendrán que hacer una valoración, porque eso es el dinero que le van a pedir a su cliente y que necesitan que judicialmente y en sentencia aparezca con claridad. Pero ¿cómo van a valorar ustedes cuánto vale una pierna? ¿Cuánto vale un brazo? ¿Cuánto vale de alguna manera la falta o la pérdida de percepción sensorial o la pérdida de problemas psicológicos? Por lo tanto, hay una calificación de la gravedad que tenemos que entender. Es la naturaleza de los bienes jurídicos protegidos, la relevancia social de la conducta, la comisión del delito por órganos, por organizaciones criminales y la incidencia del uso de la tecnología de la información. Si alguno de este tipo de calificación
que no tiene por qué ser uno, que pueden ir los 4 unidos o que pueden estar de 2 en 2, ya nos va dando un indicador de lo que nosotros podíamos calificar como odio. Bueno, es que no quiero que sueñen esta noche con el odio. No quiero que sueñen con el odio. Y no puedo acabar la ponencia nada más que hablando de todo esto, ¿no? Porque sería triste y yo no he nacido para eso solamente. Una cosa es que a nivel profesional diga lo que tengo que decir a nivel jurídico o de lo que sea, y otra cosa es que también nosotros, nuestra base humana, lo más importante que tenemos. No hemos nacido en Marte, por lo tanto no somos marcianos, ni hemos venido de las Pléyades, ni nada de eso. Por lo tanto, desde el mismo momento en que nacemos, todos nosotros tenemos una impronta magnética, que es lo que nos da el chispazo de humanos, que es lo que se supone que nos diferencia unos de otros. Motivos por los que también la humanidad no avanza, tenemos que entenderlo. A pesar de toda la inteligencia artificial que nos están vendiendo y que es evidentemente el futuro, nos dicen todos los estudiosos del tema de que la humanidad o que nuestro cerebro tan solo tiene o un 3% o un 5% de conciencia y de inteligencia. Quiero decir que el 3% y el 5% de personas, bueno, hay otros que tienen un 5 y hasta un 10 pueden llegar. En manos de quienes estamos, que solamente con un 3 por 5 de inteligencia y de conciencia, así nos vamos manejando todos a nivel humano. Esto es la cruda realidad de la que hay. Vamos a utilizar la inteligencia artificial, pero vamos a olvidarnos de la inteligencia humana. Quien quiera eso, adelante. Y ya para acabar, algo también que considero importante. Todos los estudios científicos, todo aquello que se pueda estudiar, todo aquello que las instituciones, ONU, Naciones Unidas, etcétera, quieran hacer, van abocadas, en una gran mayoría de los casos, las pruebas las tenemos ahora, van abocadas al fracaso porque no están sustentadas en una tierra firme. Se quiere empezar la casa por el tejado, porque nadie habla de dos cosas fundamentales. Nadie habla, y no lo van ustedes a hablar jamás, ni en televisión, ni en prensa, ni en medios de comunicación. Primero, si estamos viendo que hay una cultura de odio, ¿hay alguien que hable de una cultura de paz? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Cultura de odio, daños, víctimas, crímenes. ¿Hay alguien que hable de cultura de paz? ¡Qué vergüenza! Y segundo, que no se hable y que no se trabaje, especialmente con los niños, en algo que se denominan valores humanos, que son los valores que todos tenemos prácticamente sin desarrollar desde el mismo momento en que nacemos. Mientras no se eduque a las personas en valores y en valores humanos, que es lo que corresponde a nuestra naturaleza, todo lo demás, ¿saben lo que es? Es un teatro. Muchas gracias por escucharme. Para manifestar el agradecimiento a nuestro ponente por su tiempo, sus conocimientos, su experiencia en este Congreso Internacional de la Licenciatura en Derecho, vamos a solicitarle al maestro Alfredo Aldana Navarro para que haga entrega de un merecido reconocimiento en nombre de la institución. Igualmente, doctor. Gracias. Buenas tardes, compañeros.
Emilio, muchísimas gracias por su participación aquí en nuestro congreso. Es un placer que usted esté con nosotros. La Universidad Enrique Díaz de León le otorga el presente reconocimiento al doctor Emilio José García Mercader, quien es fundador y presidente de la Fundación de Victimología en España, por su brillante conferencia titulada Crímenes de Odio, dentro del marco de nuestro congreso anual. Démosle un aplauso, aparte de del que ya le dimos al doctor, por supuesto, por su brillante participación. Muchísimas gracias. La fotografía como evidencia de este momento en el que el doctor estuvo con nosotros. Igualmente le vamos a solicitar a la compañera Cassandra Legarreta Carrillo que venga a entregarle un presente, igualmente en nombre de la institución. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por poder compartirnos un poco de su tiempo. Para mí es un honor poder entregarle este presente. No me queda más que agradecerle y expresarle mi admiración hacia usted. Gracias por compartirnos un poco de su tiempo y poder viajar de tan lejos. Muchísimas gracias, doctor Emilio. Es un gusto poder escucharlo. Pues despedimos al doctor Emilio con esa ovación, con ese cariño, ese afecto. Gracias, doctor. Y concluye